Estos son mis propios resúmenes de estudio de patrología. Comenzamos por la edad de oro de la patrística latina. 1. Hilario de Poitiers. Se calcula que Hilario nació a principios del siglo IV. Lo que sabemos de él se refiere a la controversia arriana. Recibió el bautismo siendo adulto. En el año 350 ocupó la sede episcopal en Poitiers y en el 355 se ganó la enemistad de círculos arrianos, en especial de Saturnino, obispo de Arles. Las obras de Hilario muestran una buena formación retórica, filosófica y literaria. Hilario muestra en De Trinitate su evolución espiritual, desde el paganismo al cristianismo, desde el sentido filosófico de la vida y de Dios hacia la Sagrada Escritura y a la fe en Cristo. Hilario fue obispo de Pictabis, hoy Poitiers, centro-oeste de Francia, en la provincia Aquitania Secunda. Fue desterrado a la otra mitad del imperio y pudo comprender el problema del arrianismo. Hilario aprendió a comprender, en su exilio, las diversas posiciones teológicas y trató de compaginarlas. Al revés que Atanasio, que se atenía sin matices a la fe nicena y tachaba de arrianos a los que no pensaban como él. Encontramos a nuestro autor en el 356 en el concilio antiarriano de Béziers, sureste de Francia, convocado poco después del de Milán, 355, donde obispos occidentales cedieron a la presión de Constancio y los corifeos arrianos de Occidente y firmaron la condenación de Atanasio. Hilario, en Frigia, mantuvo contacto con los homeusianos, prevalentes en Asia Menor. Gracias a estos contactos, Hilario conoce a fondo la controversia arriana. Estaba convencido de que el correcto planteamiento del problema exigía mantener las distancias con respecto del arrianismo y el monarquianismo sabeliano, así como de que la solución homeusiana era en su conjunto aceptable. Los homeusianos afirmaban la semejanza en todo entre el Padre y el Hijo, y particularmente en la sustancia, es decir, que el Hijo es de sustancia similar al Padre, pero no necesariamente idéntica. Esto podría implicar una cierta subordinación del Hijo al Padre, lo que se alejaba de la ortodoxia trinitaria. El homousianismo, por el contrario, sostiene que el Hijo, Cristo, es de la misma sustancia o esencia que el Padre. Este término fue central en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, y es la base de la teología trinitaria ortodoxa. Nuestro autor intervino en el Concilio de Seleucia, en el 359. Después marchó a Constantinopla. Vuelve más tarde a las Galias, acogido de manera triunfal. Es el alma de un concilio celebrado en París en el 361. En este concilio, Hilario logra que prevalezca una línea moderada en el orden doctrinal y disciplinar. Se adopta una postura dogmática compatible tanto con la orientación homousiana como homiusiana y se resuelve condenar solo a los cabecillas del arrianismo occidental. Gracias a esto, las Galias se ven pronto libres de los restos del arrianismo. Hilario murió en el año 367 o 368. El día 13 de mayo de 1851 fue nombrado doctor de la Iglesia por el Papa Pío IX. Hilario también escribió De Trinitate, su obra capital. Es su gran tratado dogmático y reúne teología oriental y occidental. Ha llegado hasta nosotros una gran producción literaria. Se basa principalmente en las obras de teología trinitaria de Tertuliano, Novaciano y de la teología homousiana. Hay una total adherencia al texto bíblico. Su síntesis trinitaria se impuso en Occidente y se convirtió en referencia obligada. San Ambrosio de Milán. Nació en Tréveris, Alemania, hacia el 399 y permaneció catecúmeno hasta la edad adulta. Tras regresar a Roma con su familia, fue receptor de una esmerada formación filosófica, retórica y literaria, preparándose para el servicio jurídico del Estado. Tras el grito de un niño que decía Ambrosio obispo, él intentó escabullirse de la sede episcopal, pero al final tuvo que aceptar el cargo cuando le llegó la confirmación del emperador Valentiniano I. Ambrosio dudó mucho. ¿Cómo iba a ser el obispo sin tener experiencia como pastor de almas, como teólogo y sin estar bautizado? La formación de Ambrosio era la típica de un obispo del siglo IV. Procedía de una familia cristiana, perteneciente a la nobleza romana. En su familia había numerosos altos funcionarios del Estado. Estudió teología bajo la guía de Simpliciano, sacerdote de Milán. En el plano pastoral, Ambrosio reconcilió las disensiones entre el clero y el pueblo.
Fue fiel a la política nicena, se niega a ceder una iglesia a los arrianos de Milán. Ambrosio no cedía un ápice en sus convicciones, ni siquiera bajo presión, cuando se trataba de fe o de derechos eclesiásticos. Celebraba diariamente la Santa Misa. Él fue el inventor de esta denominación. También para liturgias con cantos y lecturas, distribuidas a lo largo del día, y ratos de oración durante la noche. Todos los domingos, festivos y días de diario previos a la preparación del bautismo, pronunciaba homilías con tanta persuasión que llegó a atraer a hombres tan críticos como San Agustín, al que posteriormente bautizó. En el 392 se dedica a la solución del cisma de Antioquía, promoviendo 2 sínodos, Capua y Alejandría. Es uno de los 4 doctores de la Iglesia de Occidente. Murió en el año 397 y fue enterrado en la tumba de los mártires Gervasio y Protasio. Sus obras son muestra de la actividad intensa del santo. Esta se puede clasificar en obras exegéticas, obras morales y estéticas, obras dogmáticas, discursos, cartas e himnos. Los escritos de Ambrosio están orientados fundamentalmente a asuntos de orden práctico, no especulativos. Su dedicación fue fundamentalmente pastoral, también su nombramiento como obispo lo condujo a ello. Ambrosio no disponía de tiempo para explorar datos de la fe. Su exposición doctrinal es sencilla, enuncia y explica verdades teológicas y doctrinales cuando se ve en la necesidad de hacerlo. El pensamiento teológico ambrosiano se condensa en sus obras contra los arrianos y en defensa de Nicea, de Fide Spiritus Santo y de Incarnationis Dominicae Sacramento. En dichas obras se ve la influencia griega de Didimon y Basilio. Su producción homilética es muy rica, así como sus escritos con tono exhortativo, parenético o moral. Son escasos los tratados de corte exegético, que se acercan a un estudio concienzudo y sistemático de puntos teológicos y doctrinales. San Ambrosio defiende la unidad de la sustancia divina y la distinción de las 3 personas. Para él, el Padre es fons y radis, fuente y raíz del Hijo. El Hijo es fons del Espíritu Santo. En la polémica ambrosiana contra los docetas, el cuerpo de Cristo es solo aparente, y los apolinaristas, Cristo tiene un cuerpo sin alma humana, se observa un perfecto equilibrio. Cristo tiene 2 naturalezas y 2 voluntades que conviven en perfecta unidad en el sujeto cristológico. Su doctrina es ortodoxa. San Jerónimo. Eusebius Hieronymus nació en Estridón, entre Dalmacia y Panonia, actual Croacia, entre el 331 y el 347. Abrazó la vida monástica, probablemente influenciado por su padre Eusebio, un hombre muy piadoso. Dicen que tenía un temperamento halagador e irritable por momentos. Entre los años 360 y 367 estudió provechosamente en Roma gramática y retórica. Adquirió familiaridad con los clásicos, sobre todo con Cicerón y Virgilio. Antes de su bautismo se concedió una cierta vida bohemia. Recibió el bautismo en Roma, acerca del 366. Después se marchó a Treveris, Alemania, dejándose seducir por el ideal monástico oriental que estaba en auge. Durante un periodo de mortificación en el desierto de Calcis, al sur de Alepo, Siria, Jerónimo se dedicó a aprender hebreo. Vivió como ermitaño 2 años. En el desierto, en una célebre visión, Jerónimo se deja azotar ante el tribunal de Cristo por seguir siendo más ciceroniano que cristiano. Jerónimo acepta, tras esta experiencia, la ordenación sacerdotal. Al encontrarse con Gregorio, se robustece en él el deseo por Orígenes y se pone a traducirlo. El Papa Dámaso lo acabó tomando por secretario y confidente. El apostolado de Jerónimo se extiende a la aristocracia femenina, en casa de las viudas Marcela y Paula. Tras la elección del Papa Siricio, Jerónimo sale de Roma. En el 396 llega el establecimiento en Belén, con el favorecimiento de una intensa actividad literaria. La controversia origenista provocó la excomunión sobre Jerónimo, que había firmado un documento contra Orígenes. En la Pascua del 397, tras haber dado muestras de penitencia y haber cruzado el signo de la paz con Rufino, que se había negado a firmar, recibió la reconciliación. Organizó en Roma una intensa propaganda literaria para asegurarse a su favor a la opinión pública. En el 397 aparece en su correspondencia el obispo Agustín. En el año 405 termina la traducción de la Biblia hebrea. En el año 410 la caída de Roma a manos de bárbaros abatió a Jerónimo.
En el 414 se pronuncia contra Pelagio. En el 416 una banda de terroristas pelagianos incendia los monasterios de Jerónimo. Este muere en el 419. Como vemos, su vida fue muy emocionante. Jerónimo fue un gran transmisor de textos bíblicos y patrísticos de Occidente. Difundió muchas obras y con la ayuda de Paula pudo hacer un equipo de copistas, llegando a organizar una red de difusión. La Vulgata, traducción bíblica de Jerónimo, fue publicada libro por libro dedicada a sus amigos. Esta traducción ha funcionado como traducción base en la historia de la Iglesia. Podemos clasificar su obra en traducciones bíblicas, los Evangelios, los otros libros del Nuevo Testamento, la primera revisión del Salterio, el Salterio Galicano y la revisión Exaplar, la traducción del texto hebreo, los deuterocanónicos, traducciones de instrumentos de trabajo, la crónica de Eusebio, los onomástica, Liber Iocorum y Liber Nominorum, de Viris Illustribus, traducciones de Orígenes y de Dídimo, homilías de Orígenes sobre los profetas y el cantar, homilías de Orígenes sobre Lucas, los principios, el tratado sobre el Espíritu Santo, traducciones de compilaciones polémicas como documentos de Teófilo de Alejandría, traducción pacomiana, comentarios bíblicos sobre San Pablo, sobre el Eclesiastés, Commentarioli in Salmos, Quaestiones Hebraicae in Genesim, sobre los profetas, sobre el Apocalipsis, homilías, biografías sobre santos ermitaños, otras polémicas y epístolas. Agustín de Hipona. Aurelio Agustín nace en el 354 en Tagaste, como hijo de Mónica, cristiana, y Patricio, pagano. En dicha ciudad comienza sus estudios que continúa en Madaura. En el 371 se traslada a Cartago para proseguir con sus cursos de oratoria. Convive con una mujer con la que tiene un hijo, Adeodato, hasta el 373. La lectura del Hortensius de Cicerón le impulsa a buscar la verdad, pasión de toda su vida. En el año 374 ingresa en la secta de los maniqueos. En el año 376 muere un amigo íntimo de nuestro santo, lo que le marca profundamente. En el año 384, decepcionado ya con la secta de los maniqueos, marcha a Milán y se convierte en profesor de retórica. Allí conoce a San Ambrosio, obispo que le influirá profundamente para su conversión. También lee a Plotino y tiene un primer contacto con los neoplatónicos, así como a San Pablo. Junto con San Ambrosio, Simpliciano, un sacerdote, le acompañará en su conversión. Tras convertirse definitivamente, se retira con sus amigos en el 386 a Casiciaco, elaborando sus primeros diálogos filosóficos. El sábado santo del 387 recibe el bautismo de manos de San Ambrosio. Ese mismo año muere su madre, Santa Mónica. En el año 391 es ordenado sacerdote por aclamación popular y en el año 395 es consagrado obispo coadjutor de Hipona. En el 396 ya es obispo. Combatió diversas herejías como el donatismo. Muere en el año 430, mientras los vándalos se encuentran a las afueras de la ciudad de Hipona. Podemos destacar de San Agustín su potente inteligencia, sensibilidad y un alma apasionada. Su legado teológico ha sido fundamental para toda la Iglesia. Escribió obras de todo tipo, filosóficas, apologéticas, sermones y cartas autobiográficas, morales, homiléticas, bíblicas, antiarrianas, antipelagianas, antimaniqueas, antidonatistas, etc. Su obra más popular son las Confesiones, donde da testimonio de su encuentro con Dios. Escribió una gran obra sobre la Trinidad, subrayando la igualdad de las tres personas divinas, la cual fue fundamental para establecer la doctrina católica al respecto. Por último, podemos resumir los fundamentos de su teología brevemente. Para San Agustín, el hombre es capaz de Dios, capaz de ser salvado. Necesita la gracia de Dios para salvarse, cumpliendo la ley de Dios, viviendo virtuosamente y perseverando hasta el final. La gracia nos llega especialmente a través de los sacramentos. Todos los hombres llevamos dentro la imago Dei, imagen de Dios, la cual podemos renovar llevando esta vida virtuosa. El hombre tiene un anhelo de felicidad en su interior, que no es otro que el de conocer a Dios, la verdadera sabiduría. De esta manera aunó su formación filosófica con su discurso teológico. Su teología no se limita a la racionalidad, también adquiere tintes ascéticos y místicos. La Iglesia, para San Agustín, es pueblo y casa de Dios. Está unida ontológicamente a Cristo. Este es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Christus Medicus que ha venido a salvar a un gran enfermo, el género humano. El sentido último de la historia es esta medicina, la escatología,
que da sentido al tiempo en la historia y da cumplimiento a las promesas de Dios. Vamos a ver ahora algunos autores de las Galias, la península ibérica e Italia: Juan Casiano, Pedro Crisólogo, Máximo de Turín y León Magno. Comencemos uno por uno. Juan Casiano. Juan Casiano es uno de los escritores más sobresalientes de las Galias en el siglo V. Su familia es profundamente cristiana, por eso él recibe el nombre de Juan en su bautismo. Los historiadores de la antigüedad lo llaman Cassianus. Recibe una formación clásica muy buena. Marcha a Palestina en el año 380. Se detiene en Belén, donde hace vida cenobítica durante 2 años y adquiere la autorización para establecerse con los monjes de Egipto. Se adentra hasta el desierto de Escete. Reside con monjes célebres como Pafnucio y Moisés y elabora parte de sus Colationes. Después regresará a Belén e irá a Escete, 386. La controversia origenista contra el De Principis de Orígenes azota la vida monástica a finales del siglo IV, y Juan se ve obligado a abandonar Egipto. Se dirige a Constantinopla, atraído por la fama de San Juan Crisóstomo, quien más tarde le ordenará diácono. En 404 regresa a su patria y permanece un tiempo en Roma, donde traba amistad con el futuro papa León Magno. En el año 416 está en Marsella. Se establece allí como sacerdote y funda 2 monasterios, uno para varones y otro para mujeres. Se interesa por organizar el monacato occidental establecido en Lérins, Riviera Francesa, siguiendo las tradiciones apostólicas. Anhela integrar en el monacato occidental el estilo de vida del cenobitismo, con las claves de la anachoresis, vida retirada. Escribe sus textos monásticos animado por el obispo Castor. Estos son de Instituis Coenobiorum, Colationes y de Incarnatione. Juan fallece en torno al 435. Inmediatamente es venerado como santo en Oriente y Occidente. Es un eslabón unitivo entre ambos mundos. En cuanto a su teología, podemos decir lo siguiente. Casiano está seguro de que el título de Theotokos, dado a María, viene de la Escritura. La trabazón entre cristología y espiritualidad es para él evidente. Si Cristo no es a la vez hijo de hombre e hijo de Dios, vano es el esfuerzo por aspirar a la divinización, theosis prometida. Para él está muy claro que en Dios hay 2 naturalezas en una misma sustancia. Casiano también define las leyes fundamentales de la vida monástica. Es importante la fuga mundi para evitar la contaminación mundanal y vivir el ideal apostólico. Los monjes renuncian a la propiedad privada, someten su voluntad en obediencia, se consagran totalmente a Dios mediante la continencia corporal y la pureza de corazón. Hay 2 formas de monacato: cenobitismo, vida común, y anacoretismo, ermitaños. Casiano prefiere a los segundos, por considerarlos más sublimes. Casiano pone mucho énfasis en la importancia de la escritura para acceder a la oración, debido a la acción del Espíritu Santo. La lectura y la meditación incesante de la Biblia es medio para alcanzar el reino de Dios. A su vez, sostiene la necesidad absoluta de la gracia, sin la que nada es posible. Busca la vía media entre las tesis pelagianas que reprueba y el rigorismo de ciertas afirmaciones agustinianas. Profesa un semi-agustinismo. Por último, podemos hablar de las fuentes que utiliza Juan Casiano. Entre ellas está la tradición bíblica, teológica y monástica de la Iglesia griega, el pastor de Hermas, Ireneo de Lyon, Clemente, Orígenes, Evagrio Póntico y el ambiente teológico alejandrino, exégesis. Él inspira a Fausto de Ries, a las Regula Magistri y a San Benito. Pedro Crisólogo. Debió nacer en el 380 aproximadamente en Imola, noreste de Italia, cerca de Bolonia. Fue clérigo desde muy joven y recibió formación del obispo Cornelio. Su elevación a la sede episcopal de Rávena tuvo lugar en los años 424 y 429. Fue el primer prelado ravenés que no tuvo origen oriental. En el año 448, Pedro responde a una carta de Eutiques, diciendo que el Papa es quien decide las cosas pertenecientes a la fe. Este dato es importante porque en los primeros siglos se empieza a definir la jerarquía de la Iglesia. Su vida se desarrolla en tiempo de turbulencias políticas. En el año 439, Cartago es tomada por los vándalos. En los años 441 y 442,
los hunos invaden Tracia e Iliria. Pedro se hace el defensor de los prófugos, desplazados, exiliados, que llegan por multitudes fruto de esta situación. Pedro defiende la estabilidad que emana de la Iglesia, la cual contrasta con la inestabilidad del imperio. Fallece en el año 449 o entre ese año y el 458. Podemos conocer la vida de Pedro por sus sermones y por el Liber Pontificalis de Andrés Agnello, siglo XI. Pedro Crisólogo es un predicador que habla a sus fieles como un pastor que quiere exponer de forma adecuada los misterios de la revelación. Exhorta a los creyentes a aceptar la fe verdadera y a perseverar en su vocación cristiana. En sus sermones emplea a veces términos técnicos efesinos que ponen de manifiesto que las controversias cristológicas llegaron a penetrar en el pueblo. Es la cristología el tema principal en la predicación de Pedro, combatiendo también de esta manera la predicación arriana. Junto al amor de Cristo, Pedro Crisólogo se expresa con elevación de espíritu al hablar de María como nueva Eva, la Madre de Dios. La soteriología tiene mucha importancia en sus sermones. Tal y como lo explica, la redención implica la abolición del dominio que el maligno tenía sobre los mortales antes de la muerte de Cristo. El diablo es el origen del mal. A este tema van asociados otros, como las tentaciones de Jesús en el desierto. Este autor combatió el pelagianismo. En sus escritos trata la fragilidad de la naturaleza humana, su vulneración a causa del pecado, el mérito obtenido a través de la gracia, etc. También toca el tema de la Iglesia como cuerpo de Cristo y otras cuestiones derivadas, la teología de la Cuaresma, la entrega del credo a los catecúmenos. La producción íntegra de Pedro Crisólogo consiste en una carta a Eutiques, 168 sermones de la Collectio Feliciana, siglo VIII, y por 25 extravagantes. Es célebre sobre todo por sus sermones. En ellos se aprecia su cultura y la preparación de los mismos. Contienen numerosos ejemplos de la vida cortesana, militar y marinera, así como un variado vocabulario rural. Sin embargo, lo más importante es que en sus escritos presenta la teología latina de la encarnación del Hijo de Dios, tal y como se profesaba en Éfeso y Calcedonia. Reconoce claramente el primado del obispo de Roma, carta a Eutiques y sermón 78. Aquí Pedro se hace el portavoz del sentir general de los obispos de Italia. Al mismo tiempo, en sus obras se puede apreciar la resistencia opuesta por el paganismo y las relaciones difíciles entre la comunidad cristiana y judía de Rávena. Máximo de Turín. El testimonio más antiguo sobre él es el de Gennadius, un historiador de finales del siglo V, que le incluyó en su catálogo de varones ilustres, Liber de Viris Illustribus. Máximo fue obispo de Turín, norte de Italia. Era un hombre versado en las Sagradas Escrituras y apto para enseñarlas al pueblo. Se revela como un meticuloso observador de los ciclos agrarios y de las costumbres de los animales. El ambiente que Máximo encontró en Turín no era del todo fácil. El cristianismo que convivía con un agresivo paganismo que se resistía a desaparecer. En su sermón 63 indica que los cristianos de Turín vivían en medio de judíos y gentiles. Debían de evitar el consorcio con ellos con el fin de no contaminar su fe. Es un obispo preocupado por los problemas pastorales del mundo romano, que estaba a punto de acabar. Murió entre el año 408 y 423, periodo en el que Honorio y Teodosio II reinaron conjuntamente. San Máximo es un óptimo pastor de un rebaño inquieto en una época difícil. Es un notable pensador, un testigo inteligente de la venerable tradición que le precedió. Critica a la idolatría, sermón 107. El idólatra se mancha a sí mismo y a los que con él conviven. También avisa contra la herejía, sermón 41. Los herejes existían fuera y dentro de la Iglesia. Dice que son como zorros que asedian a la Iglesia para robar a los pollos de su gallina madre, Cristo. En resumen, es un buen predicador, es claro en sus explicaciones, combate el paganismo, plaga en su región y tiene como objetivo fundamental instruir sólidamente a su comunidad en la doctrina cristiana. Condena algunas supersticiones como las que acompañan a la celebración del Año Nuevo. Consuela a sus fieles ante la dura realidad que les toca vivir con la entrada de los bárbaros. Tenemos que tener en cuenta que Máximo se sitúa bajo el influjo de Ambrosio. Máximo da a los historiadores de la cultura de la antigüedad tardía un cuadro bastante bueno de la región italiana donde ejerce su ministerio. Habla del patriotismo romano de su auditorio, describe el paganismo feroz de su tiempo, capta lúcidamente las reacciones de las gentes ante los horrores y las desavenencias de las duras invasiones bárbaras. San Máximo fue testigo del origen del calendario litúrgico. Sobre sus sermones,
No ha sido fácil llegar a determinar la autenticidad de sus escritos. Ha sido A. Muktzembecher quien, apoyándose en sus investigaciones y en las de Savio y Pellegrino, ha establecido definitivamente la lista de los sermones auténticos de Máximo de Turín. En la lista aparecen 89 sermones, colección recuperada de los manuscritos, y 30 sermones extravagantes. Los sermones, tomando la base de pasajes de la Sagrada Escritura, exponen los misterios de las festividades litúrgicas. Son interesantes especialmente los que tratan acerca de la Navidad. En otros momentos tratan de los acontecimientos del día. Haciendo caso a Basile Studer, consideramos que la documentación histórico-litúrgica que nos ofrece Máximo de Turín es privilegiada. Ha sido objeto de estudios recientes. No obstante, como la información hallada en sus sermones es ingente, todavía es necesario investigarla con más cuidado, más detenimiento y más exactitud académica. León Magno. León I nace en torno al año 390 en la región de Toscana. Ostenta el título de Magno, grande. Este título parece ser una honra venida por ser heredero y ejecutor. Su excelente formación le llevó a ser muy equilibrado, sobre todo en la dogmática. Su formación jurídica le ayudaba a buscar la exactitud y el equilibrio en sus expresiones. Junto a esto aparecen su optimismo cristiano y su certeza de que Dios no abandona nunca a su Iglesia. Cristo está presente en Pedro y preserva a los fieles en la santidad bautismal. Antes del papado, León ocupó una posición de relieve. Es posible que colaborase en el Indiculus sobre la gracia. Su pontificado podría definirse con 4 principios: el restablecimiento de la paz, el reencuentro de la disciplina de la Iglesia, de la lucha contra las herejías y la política de mediación. León tenía auténtico celo pastoral y predicaba habitualmente al clero y a los fieles. Se interesó por introducir a la comunidad en los misterios de Cristo, al tiempo que la cuidaba de la herejía. Se preocupó por la celebración de la liturgia, la restauración y el embellecimiento de las basílicas. Buscó la reforma de la vida monástica y la acomodación de los peregrinos. Trabajó mucho por la ortodoxia doctrinal. Sus relaciones con las iglesias orientales giran en torno a la unidad y a la comunión universal en la fe. Considerando el Concilio II de Éfeso 449, lo llamó latrocinium. En sus relaciones con Oriente, León reconocía una cierta dignidad sacerdotal a la figura del emperador, al que creía responsable de mantener la unidad y la concordia, y respetó mucho la autonomía de Constantinopla. La acción pastoral de San León Magno aparece sostenida por un hondo sentido de la dignidad y la autoridad. Cuando Atila, rey de los hunos, invade Italia en el 452, León viaja hasta Mantua. Se encuentra con Atila y le arranca la promesa de respetar la ciudad de Roma. En el año 455 consigue también preservar a la ciudad del incendio y del asesinato, ante las amenazas de Geiserico, rey de los vándalos. Sus mejores virtudes son la moderación y la humildad. Muere en el año 461. En 1754 Benedicto XIV lo proclama doctor de la Iglesia. De su obra nos han llegado cartas, sermones y textos litúrgicos. Sobre las cartas tenemos 173 cartas. Él mismo se interesó por difundir sus cartas para que tuvieran un alcance universal. El Tomus da Flavianum, dirigido al patriarca de Constantinopla contra Eutiques y el monofisismo, es su célebre escrito y se difunde por todo el imperio con la intención de promover la comunión de la fe. Algunas de sus cartas esgrimen argumentos en pro del Concilio de Calcedonia. En cuanto a los sermones, hay de todas las fiestas litúrgicas de la época. En cuanto a los textos litúrgicos, San León Magno contribuyó a la organización de la liturgia de la comunidad romana y de las iglesias que dependían de ella. En resumen, podemos decir que las obras de León Magno poseen una forma clara, aunque su teología no sea muy original. Destila ideas de la tradición teológica latina, especialmente la agustiniana.